El Laboratorio de Arte y Trabajo Alternativo, mejor conocido como La Lata, es un espacio en la colonia Cuchilla Ramos Millán, en la delegación Iztacalco, donde se busca integrar a jóvenes en actividades culturales, talleres y conciertos para evitar que se involucren en problemas de drogadicción y delincuencia juvenil. Luego de años de abandono, este lugar ocupa la Casa de la Juventud La Lata, que se rehabilitó como un centro de educación artística. La arquitectura del lugar se asemeja a una gran nave industrial y está integrada por salones, una biblioteca y un foro al aire libre para conciertos u obras de teatro. Los talleres incluyen decoración con materiales reciclados, fotografía digital, historia del arte, art toys, periodismo comunitario, apreciación cinematográfica, clases de guitarra, baile rockabilly y beatbox. También dan clases de danza, teatro, ballet y hasta una de activación física para personas de la tercera edad. Agradecemos a la delegación Iztacalco por habernos permitido grabar y también a la Casa de la Juventud La Lata por facilitarnos estos alebrijes y estos murales con tantos colores. ¿Cómo los ves, Vic? Sí, están muy padres, la verdad. Está muy padre. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro postre. Llegó la parte favorita de todos. Y vamos a manejar lo que es tempura helado. Y los ingredientes son: Tempura helado. 250 mililitros de helado de vainilla. Una pieza pan hojaldra. 70 mililitros de agua mineral. 100 mililitros de aceite para freír. Papel aluminio. Coulis de frutos rojos. Ingredientes: 500 gramos de frutos rojos, fresa y frambuesa. 100 gramos de azúcar. Una pieza de limón. Pasta. Ingredientes: 400 gramos de harina. 3 piezas de yema de huevo. 2 tazas de agua. Vamos a tomar, para empezar, primero nuestra hojaldra y vamos a hacerle un agujero por la parte del centro. Para esta receta, aprovechando que se acerca el Día de Muertos, podemos utilizar también lo que es pan de muerto. Muy bien. Vamos a sacarle una especie de tapita y vamos a sacarle la parte de adentro, ¿ok? Ya que tenemos ligeramente el huequito, hacemos como una especie de bolsita. Vamos a tomar nuestro helado. Si es posible, el helado que esté lo más congelado posible, ¿ok? Y vamos a tomar y a rellenar. Vamos a utilizar la tapita que teníamos de sobra, ¿ok? Y lo vamos a tapar. Muy bien. Con papel aluminio, chicos, vamos a extender y vamos a ponerlo al centro, ¿ok? Vamos a cortarle aquí. ¿Lo podemos atrás, Vic? Muchas gracias. Lo vamos a hacer como una especie de envoltura, pero ojo aquí, vamos a apretarlo lo más que podamos, obviamente teniendo cuidado de que no vaya a salirse el helado. Comprimirlo totalmente, ¿ok? Muy bien. Ya que lo tenemos así, lo llevamos al congelador por aproximadamente un día. Ok, muy bien. Ya pasó el día, ya tenemos aquí congelado nuestro pan. Ahora, lo que vamos a hacer, aparte, vamos a elaborar lo que es nuestra mezcla tempura. Vamos a reservar, a vaciar lo que es la harina. Vi, ¿qué te parece si me vas haciendo un favorcito de ir limpiando las fresas? ¿Te parece? Claro. Ok. Mientras, Víctor nos va a ayudar a limpiar las fresas aparte. Y ojo, vamos a vaciar lo que es harina. Vamos a utilizar lo que son 3 huevos enteros. Vamos a vaciarle un poco. Aquí tenemos que observar mucho la masa, la mezcla, porque necesitamos una consistencia ligera. Y mezclamos. Muy bien. Por el otro lado, Víctor lo que me va a hacer favor mientras yo voy preparando esto
es ir poniendo las fresas en un sartén, por favor. Ahí ponemos todo. Y vamos a utilizar también lo que es frambuesa. La frambuesa es opcional. Si queremos podemos ponerla, si no, no hay ningún problema. Y ponemos frambuesa reservando nada más 2 piezas, ¿ok? Deja aparte 3, Vic. Ok, nos vamos al fuego. Ven, Vic, ayúdame. Claro. Ponlo al fuego y vamos a armar lo que es nuestro coulis de fresa. Es una especie de salsa y le vamos a agregar azúcar. Es importante agregarle muy poquita agua, no exceder eso, ya que en sí la frambuesa y la fresa por sí solas la contienen. No es necesario. Vamos a dejar hervir por aproximadamente 20 minutos o hasta que se disminuyan su volumen. Mientras de este lado seguimos con la tempura. Mientras platícame, Víctor, ¿cómo viste los grafitis de la parte de atrás? Igual, también están muy bonitos, Muchos colores. muy padres, la verdad. Excelente, chicos. Ok. Si se dan cuenta, comienza como que a aligerarse la mezcla. Eso. Ok, si se dan cuenta, la consistencia de la tempura ya está un poco más ligera. Así es como nos debe de quedar, ¿ok? Muy bien. La reservamos. ¿Ok? Muy bien. De este lado, observamos cómo comienza a hervir. Ya que hizo ebullición y ya que lo dejamos hervir aproximadamente por 15 minutos, lo vamos a llevar a la licuadora. Es importante dejarlo enfriar, ya que si nosotros lo vaciamos en la licuadora caliente, puede explotar, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. Lo vamos a vaciar. Ok. Todo junto, lo que son las frambuesas, las fresas. Al igual que en las recetas anteriores, podemos agregarle también como opción zarzamora. Le va a dar otro tono a la vista y otro sabor también. ¿Ok? Entonces lo llevamos a la licuadora. Lo destapamos tantito y lo licuamos. Muy bien. Ya que lo tenemos así, lo vamos a pasar por un colador. Nuestro coulis nos debe de quedar esta consistencia. Si se dan cuenta, no tiene grumitos de fresa, los granitos, nada, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a proceder a freír nuestra tempura. De este lado, ¿qué te parece si me ayudas con esto, Vic? Claro. Porque te veo un poquito aburrido. ¿Ok? Muy bien. Vamos a prender. El aceite del tempura debe estar caliente, muy, muy caliente, ¿ok? Entonces, vamos a tener nuestro pan, como les comenté hace rato. Ya debe estar congelado por un día aproximadamente. Si pueden dejarlo 2 días estaría excelente, pero con un día es suficiente. Tenemos nuestra mezcla y vamos a probar tantito lo que es el aceite, vaciando un poco, nada más para ver si ya está listo. Tiene que subir, si se dan cuenta, tiene que subir luego lo que es la mezcla. Vamos a abrirlo. Muy bien. Debe de estar totalmente congelado. Vamos a vaciarlo, por favorcito. Okay. Y lo vamos a bañar con toda la mezcla. El aceite debe estar caliente y lo vamos a meter. Ok. Muy bien. Vamos a tratar de bañarlo, si es posible. Hay que tener mucho cuidado, ya que, como recordamos, tiene helado en la parte de adentro. Entonces el aceite debe estar caliente para aprovechar.
la temperatura interna, ¿ok? Muy bien, chicos. ¿Ya estás ansioso, Vic? Ya. ¿Ya? La verdad, el postre es mi parte favorita, ¿no? Ok. Ya que transcurrió aproximadamente de 8 a 10 minutos, si se dan cuenta, el color de nuestro tempura ya cambió, ya se ve un poquito más doradito. Lo vamos a sacar del fuego, del aceite, y lo vamos a escurrir. ¿Ok? Muy bien. De este lado vamos a preparar nuestro montaje. Vamos a tomar nuestro plato y vamos a decorar. Movemos un poquito el coulis de frutos rojos. Ok. Vamos a ponerle y jalo. Ok. Y el otro lado. Y jalo. Muy bien. Muy bien, Vic, ¿me lo sostienes tantito? Claro. Muchas gracias. Ok, de este lado vamos a tomar nuestro pan con mucho cuidado. Es importante servirlo caliente. Ok, con mucho cuidado. Y vamos a hacerle un ligero corte en la parte de adentro, del medio. Si se dan cuenta de esto, del helado. Si se dan cuenta, ahí se asoma el helado. ¿A poco no, Vic? Sí. Y lo bañamos con más salsa. La cantidad es a gusto, ¿ok? Podemos ponerle poquita, podemos ponerle mucha, pero si ya vamos a pecar bien, ¿no? Ok. Muy bien. Y lo decoramos con unas frambuesas para darle color. Y una bonita Vic. Así está bien, así me parece. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, terminamos nuestro postre. Vámonos de este lado. Ok, chicos. Bueno, pues este fue nuestro menú del día de hoy. Espero que les haya gustado. Vic, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lore. Gracias a ti y pues nos vemos el próximo programa. Gracias.